¿Cómo elegir un ETF? Los ETFs son productos que han crecido muchísimo en los últimos años. Yo diría que casi han tenido un comportamiento, un crecimiento exponencial. En este gráfico tenéis un ejemplo de un ETF, que por cierto es el ETF más grande del mundo, y el primero que salió en el año 93, que es el Spider, y está comparado en el gráfico con el Standard & Poor's 500. ¿Por qué pongo esto? Bueno, porque esto es un ETF que lo hace muy bien. ¿Y qué es hacerlo muy bien? Pues replicar muy fielmente al índice. Como veis en este gráfico, bueno, no veis, mejor dicho, porque es muy difícil de ver, hay dos gráficas, uno es el ETF y otro es el comportamiento de S&P 500, insisto, van tan bien, o el ETF replica tan bien que parece lo mismo. Pues como los ETFs precisamente replican a índices, hay gente que piensa que un ETF es algo comoditizado, es algo que da igual lo que elijas, o da igual el ETF que elijas si quieres elegir un ETF sobre Standard & Poor's 500, porque todos se van a comportar de una manera muy similar. Bueno, pues esto no es del todo correcto. Cuando compramos un ETF, o mejor dicho, antes de comprar un ETF, hay que tener en cuenta unos criterios de selección. ¿Qué criterios de selección son esos? Pues en primer lugar las comisiones que cobra el ETF. Nosotros debemos, en principio, intentar pagar las menores comisiones posibles dentro de un ETF. Luego, ¿qué más? El tamaño. Normalmente a la gente o a los inversores les gusta comprar ETFs con tamaños grandes, que normalmente los de tamaño grande son los que tienen comisiones pequeñas, porque los que tienen comisiones pequeñas les entra mucho dinero y además como les entra mucho dinero consiguen tener comisiones bajas. Luego también hay que mirar la liquidez, que normalmente también es lo mismo, el ETF grande tiene mucha liquidez, tiene comisiones bajas. La horquilla, ¿qué es la horquilla? Precio de compra, precio de venta, que también suele coincidir. El más grande suele tener la comisión más baja, la horquilla más cerrada significa que hay poca diferencia entre precio de compra y precio de venta. ¿Qué más hay que mirar? El índice al que replican. Me diréis, bueno, si replica el Standard & Poor's 500 está claro, bueno, pero puede ser el Standard & Poor's 500 con dividendos netos de retenciones. Netos de retenciones es los dividendos menos las retenciones que te aplican en Estados Unidos, es decir, hay índices que, aunque parezca que todo es el Standard & Poor's 500, pues no todo es el Standard & Poor's 500. Luego, ¿qué más hay que ver? El tracking error, que es la diferencia diaria, semanal, mensual contra el índice de referencia, y el tracking difference. El tracking difference es lo que el ETF a lo largo de un periodo, 1 año, 2 años, 3 años, gana o pierde contra el índice de referencia. Normalmente el tracking error es muy bajo, es muy bajito, y el tracking difference, hombre, normalmente los ETFs lo hacen peor que los índices, aunque algunos lo pueden hacer mejor porque tienen ingresos derivados del préstamo de títulos, etcétera, etcétera, pero hay que mirar ambos. El tracking error, el objetivo es que sea lo más cercano a cero posible, y el tracking difference, pues lo más parecido al índice posible. Luego también hay que mirar en qué bolsas cotizan. Hay ETFs en Europa que cotizan en varias bolsas, París, Milán, lo que sea, o si cotiza, por ejemplo, la bolsa de Nueva York. Y por último hay que mirar, temas fiscales y legales, si el ETF está regulado en Europa, si es UCITS, si paga o no paga dividendos. Hay ETFs que pagan dividendos y hay ETFs que son de acumulación de dividendos. Todos estos temas fiscales, legales, también son muy relevantes. Pues con esto tenemos un esquema de qué hay que mirar antes de comprar un ETF.